Estamos en su programa Cara a Cara conversando sobre las características del genio femenino en la iglesia y qué quieren las mujeres dentro de la iglesia. Estamos con Marta Fernández Sardina, que es la encargada de evangelización de la Arquidiócesis de San Antonio. Un trabajo que además lo ha venido realizando en otros lados y que está asociado a un número importante de ministerios. No es el único sombrero que tiene Martita, tiene varios ministerios apostólicos en la televisión, en la radio, etc. Marta, antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, esta característica que la mujer tiene, esta vocación que tiene a llamar sobre la importancia del amor, de la permanencia, ¿no? A veces el hombre se fija mucho en el despliegue, en lograr cosas, y eso no está mal, pero la mujer tiene que jalar hacia la densidad en el amor. ¿Tú cómo ves eso aplicado a personas que viven su feminidad, su maternidad, usualmente como a través de la maternidad, en la vida cotidiana en su casa? Pues lo primero que hay que recordar es lo que decía Juan Pablo II, y me refiero constantemente a él porque él desarrolló toda una enseñanza sobre la mujer y fue el autor de esa carta apostólica sobre la dignidad y la vocación de la mujer. Y eso hay que recordarlo, son las dos cosas, la dignidad y la vocación. Tienes dignidad aunque no fueras llamada a hacer nada. Igual por ser mujer tienes una cierta dignidad. Decía Juan Pablo II que el Señor ha conferido o le ha encomendado, le ha confiado de manera especial el ser humano a la mujer. Lo vemos de manera obvia en lo que acabas de decir, las que son mamás. Desde el mismo momento en que el varón fecunda a la mujer y ella concibe a esa criatura, ella lleva dentro de sí otro ser, al que nutre con su propio cuerpo, con su sangre y con sus emociones, con su cariño, con sus palabras. Se ha comprobado que los niños se acostumbran al latir del corazón de la mamá estando dentro del vientre, y por eso cuando la mamá los arrulla luego nacidos, se calman, y la voz de la madre y todo eso. Y reconocen la voz de la mamá como no reconocen otras voces. Así efectivamente. Es. Sí. Que dicho sea de paso, no para que los hombres se sientan mal, también pueden reconocer la voz del papá si el papá estaba hablando a la criatura en el vientre, y le sucedió, dicho sea de paso, a uno de mis hermanos cuando nació su primer hijo, que es varón, y él le hablaba siempre al niño en el vientre de su mamá, y el día del parto él estaba tomando una película, el video y le habló al niño de la misma manera que le hablaba. El niño paró de llorar, se dio una vuelta así y le miró a su papá en los ojos. O sea que es bien importante también el que el papá tenga un rol principal. Pero la madre tiene un papel esencial, puesto que ella es la que lleva a esa criatura en el vientre. Y no termina ahí ese rol especial y esa relación, ese vínculo. Decía Juan Pablo II, la primera educadora de los valores, del amor. Es ella la que desde que el niño va creciendo va como que marcando las pautas y mostrándole lo que es ser humano de una manera muy especial. El varón, el papá, siempre es una relación que empieza desde fuera, mientras que con la madre empieza desde dentro. Entonces, de manera práctica, nunca olvidar eso, nunca olvidar lo esencial que es la relación madre-hijo, de que tú como madre eres esa portadora de vida y de valores y de incluso del conocimiento de Dios. Tú y yo seguramente que aprendimos nuestras primeras oraciones, ¿de quién? De labios de nuestras madres, que al acostarnos o en la mañana nos enseñaron a rezar. Hay tantos valores humanos que se aprenden no solo escuchando a mamá, sino viendo a mamá también. El ejemplo de una madre. Y en el hogar, porque en el hogar no solo están los hijos, están los esposos que a veces, como sabes, se sienten desplazados cuando aparecen los hijos. Y no solamente se sienten, sino que en algunos casos hasta sucede, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras, cómo le dices a la mujer este papel fundamental con los hijos, por supuesto, pero el equilibrio en el hogar, y además en algunas ocasiones como referencia cuando los hijos ya han salido de la casa, en el sentido que o pasan buena parte del tiempo fuera de la casa porque son estudiantes universitarios, ya tienen un trabajo, o simplemente ya iniciaron otro hogar o se fueron a otra parte del país, ¿no? Lo que voy a compartir lo digo a toda conciencia de que lo diré menos por experiencia propia que por conocimiento general y mi entendimiento de la persona humana, porque no soy madre y no soy esposa.
pero obviamente me relaciono con mamás y con esposas y además soy hija y nací y crecí en un hogar. Pero antes de que se me olvide eso que dices, de que el papá se puede sentir desplazado, ojo con eso, a todas las mujeres, ojo con eso, porque sí puede suceder por razones obvias, porque tienes que cuidar del bebé y del niño, del infante, pero es importantísimo que como mujer, nosotros y como madre y esposa, ayudemos al esposo, al papá, a tener una relación de vínculo con ese niño y también a no perder la relación esposo-esposa, que es esencial para la estabilidad de la familia. Pero en lo que decías en cuanto a incluso cuando van creciendo, es importante que la mamá también, y esto es parte del genio femenino, que así como uno es bien cercana a los niños, también tiene que aprender uno a ayudarles a desprenderse de uno, para que puedan desarrollarse también como persona, para que puedan desarrollar otras relaciones entre hermanitos, con sus primos, con el colegio, la sociedad. No sea, porque se da también el caso de la mamá muy, ¿cuál es la palabra? Esa que no deja... Demasiado acaparadora, dices tú, y exacto, entonces no quiere que el niño... Sobreprotectora, entonces no hace que el niño desarrolle su potencialidad, o el joven o el adulto desarrolle su potencialidad, lo cual le puede afectar en su desarrollo como persona humana en la sociedad y también incluso en su matrimonio, si es varón o incluso si es una hija. Pero muchas veces, ¿sabes? Lo famoso de la suegra. Porque claro, a veces la mamá ahora pasó a ser suegra y no quiere dejar que él pues deja de madre y padre y se vaya con su esposa. Claro, todavía tiene pantaloncitos cortitos el niñito y todavía le dan en mamadera y resulta que está por hacer el servicio militar porque ya tiene 21 años, ¿no? Efectivamente, hay un equilibrio, cómo lograr el equilibrio de parte de las mamás entre el amor que naturalmente las atrae a pasar tiempo, proteger, etcétera, y por otro lado también comprender que parte de la protección significa alentar a los hijos a que vuelen con sus alas, ¿no? Que desplieguen sus alas y ¿cómo hacer ese equilibrio? Porque ese equilibrio requiere un componente que contrapese la emoción primera o la emoción inmediata que puede sentir una madre, ¿no? Yo creo que la clave de eso es algo que no debemos olvidar nunca, y esto nos va a traer ahora un tema un poquito más difícil, que es el asunto del aborto o de la contracepción también, el rechazo a la vida antes de que suceda la concepción o una vez que ha sido concebido un niño. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Y lo que dices también, que tiene uno que entender que nosotras como mujeres, todo ser humano, varón y mujer, pero especialmente la mujer, como decíamos antes, estamos llamadas a recalcar y a nunca dejarse olvidar la primacía del amor. Y el amor significa darse. Entonces, no debería uno ver a un esposo, a un hijo, a ninguna relación humana como algo donde solamente recibo, todo lo contrario. O poseo, ¿no? O poseo, exacto. Todo lo contrario, es en la imitación de Dios que se da a sí mismo. Eso es lo que vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios está continuamente dándose a nosotros. Específicamente lo vemos en la persona de Jesucristo, que Dios tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y Él se da en la cuna, se da en la cruz y se da ahora en la copa, cada vez que recibimos a Cristo en la comunión. Así también nosotros debemos darnos. Y en el darte no quieres simplemente recibir, no quieres incluso poseer, sino que el fin del amor es ver el bien ajeno. Como decía Santo Tomás de Aquino, amar es desear y procurar el bien ajeno. Entonces, incluso como mujeres y las que son madres, tienen que ver a su propia criatura como su prójimo. Si es un prójimo extremadamente cercano, lógicamente, claro, es mi hijo, mi hija, pero también es mi prójimo. Entonces el amor al prójimo que permite que se despliegue, que se realice como persona, que vuele en determinado momento también. Martita, ¿en qué medida hay? Mira, se ha hablado mucho de la feminización de la cultura masculina, ¿no? Cuando yo era niño, a los hombres se les vendía una sola marca de shampoo. Donde yo crecí, era un shampoo contra la caspa, y decía, elimina la caspa, es decir, tenía un componente eficaz, ¿no? Y eso es lo que convencía al hombre. Ahora los hombres los presentan con peluquita afeminada, ¿no? Y resulta que nos comienzan a vender los mismos shampoos que le venden a las mujeres. Pero yo me pregunto,
¿en qué medida no sucede de una manera subterránea algo al revés? ¿A qué me refiero? Y no sé qué piensas de esto. Es más, me da gusto poder preguntárselo a una mujer, porque nunca lo había hecho antes. Mira, yo veo, cuando veo, por ejemplo, las telenovelas, la manera como pintan a la mujer, ¿no? La pintan, obviamente, no solamente como objeto sexual, de más decirlo, la publicidad, y también la pintan como un sujeto completamente apasionado e irracional, movido por sentimientos extremos. El amor es en realidad una pasión fortísima que la vuelve ciega, ¿no? Y si es que es la heroína, la va a volver ciega para todo sacrificio, para el bien, por el príncipe azul. Y si es la mala, la va a volver ciega, malísima, vengativa, ¿no? Y incluso creo que hasta promueve la pésima actuación, porque todos los sentimientos son extremos, como no son la realidad, ¿no? Pero en última instancia, esta visión de la mujer como objeto sexual y como este arrebato de pasiones que distorsionan todo el sentido del amor, etcétera. Mira, yo he estado en el negocio y los que escriben los guiones son hombres, los directores son hombres, los productores son hombres. Hay mujeres por ahí, por supuesto, pero fundamentalmente toda la historia es tejida por mentes masculinas. Entonces me pregunto, ¿en qué medida no hay a través de la cultura una denigración de la mujer distorsionada por la mentalidad masculina? Entonces, ¿cuánto ves eso? Sí, no, tienes razón. Está sucediendo y ha incrementado incluso con las décadas. Hay no sé si te has dado cuenta, en el libro de la Biblia, empieza el libro del Génesis, en el principio Dios creó. El Evangelio de San Juan empieza en el principio, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne, Jesucristo. Y al final también en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, no sé qué, dice, en el principio. No era así, claro. No era así. Entonces, es. Esta frase es clave y también la desarrolla Juan Pablo II, en el principio. ¿Qué ha pasado con esta realidad que dices? La masculinización de la fémina, de la mujer, y la feminización del masculino. Y también esto que dices de esta caricatura de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, es porque se nos ha olvidado. Y hay un ataque, realmente, incluso la Iglesia dice, hasta cierto punto, en gran medida, un ataque demónico, demoníaco se puede decir, o sea, del enemigo, del archienemigo de Dios, contra el hombre y contra la mujer, o sea, contra el plan que Dios estableció en el principio. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer con una armonía que era total, y una armonía con Dios, una armonía interior, una armonía consigo entre ellos y una armonía con la naturaleza. ¿Qué pasó con el pecado original? Se destruyó toda la armonía y la unidad de los dos. Entonces ya el hombre está en lucha contra la mujer en lucha con el hombre, ellos dos en lucha con Dios, porque la rebelión, precisamente el pecado original fue eso, la rebelión contra Dios, y hasta el mundo, dice San Pablo en Romanos, está en un cierto sentido en un caos. Claro, que gime con dolores de parto, ¿no? Por verse liberado de quien la sometió. Así es. Hay entonces las consecuencias de estas distorsiones que me gustaría tu perspectiva femenina sobre esto, y me gustaría que te explayaras, así que ¿qué tal si volvemos de la pausa y abordamos este tema? Estamos con Marta Fernández Sardina, una especialista en el apostolado y la evangelización y en los temas de mujer que estamos hablando acá cara a cara. Ya volvemos.